ese alivio que algunos necesitan, para traer sanidad, para traer salvación, para traer provisión, para traer paz. Tenemos que orar por paz también. La paz es aún más valiosa que cualquier riqueza que podamos poseer en lo material. Y yo sé que Dios el día de hoy pues va a traer una palabra oportuna de bendición para cada uno de nosotros. Como las chicas lo danzaban hoy, lo explicaban con la danza que tuvo un tipo como de explicación teatral. Hay una palabra para cada uno de nosotros el día de hoy. Amén. Voy a pedirle a los... ¿Estamos listos entonces con los niños? ¿Está usted listo, lista para recibir entonces lo que Dios ha querido traer en el día de hoy para usted? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti como iglesia, como familia, Señor, con amor, con un deseo, Señor, una necesidad de ser saciado por ti, Señor. Tu palabra nos enseña que tú, mi Dios, trajiste estas buenas nuevas de salvación y que estas buenas nuevas, Señor, como dice tu palabra, Señor, son como el agua fría que refresca, que revitaliza al alma sedienta. Asimismo, Señor, hoy adorábamos y cantamos de la libertad que tú has traído para con nosotros. Cantábamos, Señor, de tu amor incondicional, grande, inmedible, Señor. No podemos compararlo con nada, porque tu amor, mi Dios, es tan grande como tú, porque tú eres amor, Señor. Todo tú eres amor, Señor. Gracias te damos por eso, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú no viniste a condenar al mundo, sino a dar tu vida para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y en esta mañana, Señor, queremos que nuestro corazón pueda ser receptivo, nuestros pensamientos ordenados, Señor, y nuestra mente renovada, para poder comprender este amor que tú traes para con nosotros por medio de tus palabras. Hay una palabra para mí el día de hoy. Lo creemos, Señor. Hay una palabra para mí el día de hoy. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero que busque, hoy vamos a estar en los evangelios, vamos a estar en 3 textos diferentes. Pero primero, amado, vamos a partir de una carta escrita por el apóstol Juan. Es su primera carta. Y usted se va a ubicar en el capítulo número 1. Pero antes de poder iniciar la lectura, yo quisiera contar un testimonio que ha traído bendición a mi vida y lo he compartido esta última semana varias veces con los líderes, con hermanos, con familiares, porque nos ha dejado una enseñanza hermosa y nos ha traído paz en medio de estos procesos que la iglesia está viviendo. Y bueno, el testimonio es de una mujer adulta, joven todavía, y quien lo contaba era su esposo, y me decía que esta mujer le empezó a brotar en la espalda una especie de tumorcito, un tumor que fue creciendo y que parecía que iba a ser algo más grave de lo que suponían al principio. Obviamente pone a la familia en alerta y el esposo decide llevar a esta mujer al médico para que le revise y le dé un diagnóstico y le coloque su tratamiento. Obviamente así fue. El doctor la examinó
Le colocó su tratamiento, incluyendo, lo más importante, un antibiótico. Le colocan el antibiótico. Iba a estar una semana, le digo, con el antibiótico. Ella empezó a suministrarse su antibiótico, un antibiótico fuerte, un antibiótico que actúa y es visible su impacto en el cuerpo. Tenía que ser incluso inyectado para que fuese pues más efectivo. Amados, bueno, pasaron 3 días, me cuentan, y el tumorcito, en vez de ceder, empezó más bien a crecer. Eso les volvió a alertar. El antibiótico no está funcionando aparentemente. La cosa no está caminando bien. Tenemos que buscar una segunda oportunidad. Tenemos que buscar otra salida. Pero en ese lapso, antes de buscar esa otra segunda opinión, me cuenta su esposo que la mujer se le cae algo y ella se inclina para recogerlo. Y al inclinarse, la tensión de la piel revienta el tumor. Obviamente lo que sale, pues, toda esa infección, todo ese material desagradable empieza a brotar. Así que bueno, se le hace, escuche bien, una cura, una limpieza, y remueve todo eso que tenía por dentro que la estaba afectando, toda esa infección. Ella queda allí con eso expuesto y continúa su tratamiento. Con el pasar de los días, después de esa limpieza, eso empezó a sanar, hasta que desapareció. Ella está hoy libre de eso, de ese padecimiento. El antibiótico fuerte y que parecía no ser efectivo y que parecía que había que buscar otra opción, sí funcionó, sí hizo su trabajo, pero necesitaba tiempo para actuar. Amados, con esto quiero decirles que muchas veces cuando estamos en situaciones, en procesos fuertes, duros, difíciles, y viene una palabra de Dios a nuestra vida, y la palabra puede sentirse fuerte, puede sentirse dura, puede sentirse que no es la solución que nosotros estamos buscando, que debemos buscar una segunda opinión. Déjeme decirle que usted se va a dar cuenta que la palabra sí hace su efecto. La palabra del Señor es el mejor remedio, la mejor medicina, el antibiótico que sana nuestra vida. A veces tiene que venir suave, a veces tiene que venir fuerte, drástica, depende de nuestro proceso. Pero lo cierto, mis hermanos, es que no debemos dudar que la palabra del Señor es para edificarnos, es para sanarnos, es para restaurar. Amén. Así que bueno, yo creo que hoy Dios puede ayudarnos a limpiar ya, porque el antibiótico está siendo suministrado en la iglesia desde hace ya días. Y yo creo que ya es el tiempo en que podamos ir limpiando, podamos ir subsanando esa herida expuesta y podamos empezar a remover todo eso que ha brotado en nuestras vidas y que necesita ser curado, para que en los días posteriores ya podamos vernos sanos. Amén. Así que yo coloqué acá, ¿verdad? Viendo en cuanto a este testimonio, el testimonio de lo que es la enfermedad que puede traer el pecado a nuestra vida, de lo que es el buscar ayuda, de lo que es el suministro de esa medicina que nos trae sanidad. Yo hoy he titulado este mensaje: limpiando las heridas del pecado.
Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 9. Dice así. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Dice, escribió el apóstol inspirado por el Espíritu Santo: este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él. Tenemos comunión, dice la Biblia, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Vamos a estacionarnos allí en el verso 7. La Biblia nos ha enseñado siempre, iglesia, que el Señor, el apóstol Pedro escribió en sus cartas que fuimos llamados de tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad que sí? Es así. Estábamos anteriormente, ahora no, en tinieblas. Y fuimos llamados a su luz admirable. Pero también es cierto que nos ha tocado vivir momentos en los cuales pasamos por valles de sombra, de muerte, donde las tinieblas pueden hacerse nuevamente presentes, donde el cristiano puede desviarse de lo que Dios ha trazado para su vida y correr en pro de algo que le ha sumergido en una oscuridad que no le pertenece, porque las tinieblas no nos pertenecen a los hijos del Señor. Yo creo que hoy todos, ¿verdad? Porque no veo la cara de ningún invitado, alguien que pueda estar viniendo por primera vez. Creo que todos los que estamos acá somos hijos del Señor. Amén. Por lo tanto, las tinieblas no nos pertenecen. Pero, mi hermano, a veces, mi hermana, nos equivocamos, fallamos. Y eso lo sabe Dios y tenemos que estar conscientes nosotros. Si no, la Biblia nos dijera que 7 veces cae. El justo cae, tropieza, ¿sí? En esta batalla de la fe siempre hay cristianos heridos que de alguna u otra manera pues sucumben a la infección del pecado y caen y necesitan ser apoyados y levantados con la correcta medicina de la palabra del Señor. Pero también el apóstol nos deja claro aquí algo y nos dice: sí, yo soy del Señor y las tinieblas no nos pertenecen. Pero nos dice la palabra: tú dices ser del Señor y las tinieblas no te pertenecen, pero no tienes comunión con Él. Y si no tienes comunión con Él, te estás mintiendo. Es lo que dice aquí la Biblia: mentimos y no practicamos la verdad. Ahora bien, si por el contrario tú andas caminando en la luz del Señor, como Él está en luz, nosotros tenemos, entre otras cosas, una correcta armonía y comunión en la iglesia. Por eso dice, una comunión los unos con los otros, en la iglesia, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Hasta ahí leímos. Mi esposa el viernes, en la velada que tuvimos, ella nos hablaba de la parábola de las 10 vírgenes, de las cuales estas 10 vírgenes habían 5 prudentes y 5 vírgenes insensatas. Para no hacerle, digamos, la referencia muy larga, las 5 vírgenes insensatas eran mujeres que no tenían aceite en sus lámparas para esperar ese regreso de su esposo y celebrar las bodas. Una parábola profética de lo que es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y
tomar lo que el Señor hoy en estos tiempos está ofreciendo. Y decía de las insensatas que son personas, representan personas que han descuidado su comunión. Porque aparte de ser incrédulos, que no aceptaron a Cristo en su tiempo, también habían cristianos o que decían ser cristianos y descuidaron su comunión. Entonces, se sentían iglesias, se sentían esposas, pero a la hora de llegar a su marido, la parábola lo dice, no las conozco, no las conozco. Y se quedaron. Entonces, he aquí llamados la primera palabra en esta mañana. Debemos cuidar nuestra relación con el Señor. Debemos cuidarla, porque de no cuidarla entraremos en territorio de tinieblas. ¿Sí? Y Dios, el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y anduvo entre nosotros, ¿verdad? Refiriéndose a Jesús. Y dice en los siguientes textos que Cristo era la luz de los hombres. El Señor era la luz de los hombres. Entonces, si uno dice seguir a Cristo, pues obviamente lo sigue por la luz y no lo anda buscando en medio de las tinieblas. Seguimos leyendo. Verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Usted está claro que aunque somos redimidos por Cristo Jesús, nosotros fallamos y pecamos, ¿verdad que sí? Eso lo hemos hablado semana anterior. Debemos estar claros con eso. Pero una cosa es reconocer que fallamos y otra es vivir de forma pecaminosa, tenerlo como estilo de vida, tenerlo como costumbre, ser practicantes. ¿Qué es practicar? Cuando un deportista está entrenando o pertenece a cualquier equipo, tiene que constantemente ¿qué? Practicar. Práctica es una rutina constante, consecutiva, es algo secuencial. Cuando Pablo dice en Gálatas 5, los que practican el pecado son los que continuamente viven sumergidos en ese pecado. Tú dices mentira, no, di una mentira, ay Señor, di una mentira, perdóname, no fui tan valiente como para hablar la verdad y asumir lo que tenía que asumir, sino que dije una mentira, perdóname Señor, perdón, y le pedimos perdón al Señor y nos arrepentimos y tratamos de no volver a mentir, ¿verdad? Pero hay otros que no, que dicen una mentira, por aquí dicen otra mentira y después otra mentira más, y entonces después se crean un guión y una novela llena de puras mentiras. Conmigo trabajaba una chica que atendía a los clientes de la empresa y eso le vivía diciendo mentiras aquí, mentiras allá, y yo a veces me pasaba por su cubículo y escuchaba y quedaba asombrado de las barbaridades y las mentiras que le decía a los clientes para tenerlos contentos, y los clientes ilusionados de que íbamos a solventar sus problemas y la empresa escapaba de las manos poder solventar sus problemas. Pero bueno, para tenerlo ahí amarradito, ¿no? Amarradito. Eso es como cuando viene un mecánico, no todos, pero hay algunos que tú le llevas el carro y entonces te desarman todo el carro. Y después que te desarman todo el carro, empiezan a atender otro carro más y otro más. Y ay, ¿cuándo vas a terminar? Ya tenemos que dejar el carro ahí, pues ya lo desarmó todo. Y quedamos amarrados en esa talla. Hay gente que opera así. Entonces, practicar el pecado no es lo mismo que haber caído en un pecado. Pero dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentira
está hablando estos últimos versos, el 9 y el 10, de la necesidad de nosotros de confesar nuestros pecados, ¿verdad? Y también del beneficio de confesar nuestra falta. Y esto, iglesia, bueno, muchos de los jovencitos salieron a su clase, pero esto, mis hermanos, es hasta para los niños, de que nuestros jovencitos, nuestros niños, nuestros adolescentes, todos, hasta el más adulto, pueden entender que en la vida diaria nosotros debemos reconocer nuestros errores. Porque para poder ser limpiados, para que eso que sale, esa cosa infecciosa que está brotando de nuestra vida, sea limpiada, necesitamos confesar nuestros pecados. Amén, nuestra falta. A mí no me gusta usar mucho este término liberación, porque la Biblia nos dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Amén. Amén. Dice la Biblia que Él vino para proclamar libertad al que estaba prisionero. Eso lo hizo el Señor. Y esa es nuestra libertad. Pero también es cierto que muchas veces nos metemos en problemas, nos metemos en situaciones y necesitamos ser libres de esa situación. ¿Sí? El mismo Pablo le decía a la iglesia que no dejáramos, de que la iglesia no dejara enseñorearse el pecado de nosotros. Que no dejáramos que el pecado se enseñoreara de nosotros. Nos oprimiera, nos esclavizara, nos tuviera allí, tomados del cuello y nos llevara, nos forzara a hacer cosas indebidas. Una persona así, aunque sea un hijo de Dios, necesita ser libre de esta situación. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, Dios está dispuesto. Dios quiere sanar las heridas. Dios quiere sanar, restaurar. Quizás tú digas, bueno, pero yo no estoy en nada que le esté ofendiendo a Dios. Pero la palabra del Señor, entre sus virtudes, tiene algo más. Ella es profética. Es algo que va un paso, 2 o hasta 3 por delante, incluso de lo que nosotros podamos vivir. ¿Sí? Yo hoy les predico estas cosas y no sé si el día de mañana entre en un territorio de tinieblas y el Señor trae a memoria estos textos y esta palabra para ayudarme a salir de ese proceso. Amén. No lo sabemos. Mire, cuando Dios quiere bendecirnos, Él nos va hablando y hablando, y a veces nosotros vamos posponiendo las cosas. Y sí, Señor, sí, y bueno, yo lo voy a hacer, pero vamos, como está este término nuevo, procrastinando, dejando para después, dejando para después. Y yo lo dije ayer. Yo salí a dar vueltas en el carro, tenía que comprarle unas cosas para arreglarlo y busqué presupuestos y iba por aquí, iba por allá, buscando, asombrado por los precios, por las cosas, pero no me decidía. Y medio le hice algo al carro, ¿verdad? Pero yo vengo desde hace tiempo, bueno, Wilber, el domingo pasado, hace ya 7 días, me dijo, voy saliendo y él me dice, Mario, tienes un caucho que está todo rajado, todo como cuarteado. ¿Cómo va a ser? Ah, bueno, tengo que revisar eso. Y me fui a la casa. Y por la casa pedí una segunda. No, eso es así. Eso está bueno. Si ese caucho está entero, tiene todas las marcas, tiene todas las cosas. Pero lo que pasa es que el caucho puede tener toda su forma y todo, pero si es muy antiguo, él se va deteriorando igual. Es como cuando usted compra unos zapatos para la graduación
Y cuando se lo va a poner 2 años después, los zapatos guardados y se lo va a poner, se le despega la suela y se pegan todos los zapatos. Porque aunque usted no lo usó, la vejez lo afecta, lo perjudica y lo daña. A mí me pasó 2 veces. Yo compré unos zapatos para ponérmelos con un flu, lo compré, lo usé. Años estaba guardado ahí. Años después voy a graduarme de la universidad, la última carrera que hice, y cuando me los puse, manejé hasta el salón donde iba a ser, y cuando me bajé del carro, se quedaron las suelas ahí. Y tuve que caminar en el Palacio de los Eventos, y tuve que caminar de allí, en media, con los 2 zapatos aquí, obviamente todo el mundo me veía, hasta EPA, en ese tiempo estaba EPA, a buscar cualquier zapato que sirviera para yo, porque no estábamos en las modas de ahorita. Usted se ponía pantalón y se ponía una Converse o los zapatos esos que se llaman Rayo McQueen, no me acuerdo cómo se llaman, son unos blancos ahí que usted se pone, en cualquier momento me los compro yo también. Sí, algo así, McQueen. Y bueno, no, tenía que ser unos zapatos vestidos para no parecer loco. Me compré unos ahí, que hasta grandes me quedaban cuyugos y con eso solventé. Bueno, hace unos meses, una hermanita de aquí de la iglesia cumplió 15 años y nos invitaron. Y cuando me voy a poner los zapatos de vestir, otros nuevos que me los había comprado y me los puse una vez, cuando me los voy a poner, todos pelados. Dios mío, yo sí, dinero perdido, de verdad que no puedo comprar zapatos. Yo después no voy a comprar zapatos. Goma con eso, porque las gomas duran todo. Mire, hermano, yo tengo gomas, calzado que tiene conmigo 10 años. Y todavía sirven, todavía están enteros. No son estos, por cierto, no. Estos tengo que renovarlos por todos los años, porque estos zapatos se dañan mucho. Pero sí tengo, el viernes le enseñándole, porque empezamos a hablar de mi esposa y yo a mí, orgullosamente, pues, de una manera sana, le mostraba a mis compañeros fotos de mi esposa, así desde cuando nos casamos y todas esas cosas. Y yo me asombraba porque yo veía la ropa que tenía puesta cuando mis hijas ni siquiera habían nacido, y goma. Y yo me asombraba porque yo decía, yo eso todavía lo tengo. Y eso también, bueno, eso no me queda, pero lo tengo que ver en el cosa. Y esas botas están igualitas. De hecho, la bota que me compré el domingo, que me puse para venirme el domingo para acá, no me da pena decirlo, gloria a Dios. El Señor me da ropa duradera. Me la puse el domingo, y esa me la compré yo en Mérida cuando estaba de luna aquí con mi esposa. Para que las diezman enteritas. Sí, pero porque lo uso poco. Son cosas que uso poco, es verdad. Las uso y las uso. Pero los benditos zapatos no quieren, no me quieren durar nada. Ahora bien, ¿por qué les digo eso? Les di un testimonio para ilustrar otro testimonio. El caucho. Y el caucho, y di vuelta hasta que por fin conseguí el caucho que iba a comprar. Bueno, el caucho. Entonces, no quiero poner ahorita, que me esté bajando el caucho, es tarde, y tenemos la reunión de jóvenes, yo me tengo que apurar. Bueno, en fin, tantas cosas. Me dijo la muchacha, no, pero ya estamos por cerrar, sería que venga el lunes. Pareciera que me hubiera dicho, no, pero está bien, no. Bueno, está bien, yo el lunes vengo. Pero el lunes no iba. No, yo el lunes tengo que ir a trabajar. No iba a ir. Fui, le eché aire al caucho ese que se me estaba desinflando. Le eché aire y vigilándole, todo bien. Fui allá a 12 de octubre, hicimos la reunión, el caucho todo bien. Fui, llevé, hice traje, dimos como una hora vueltas en la calle, buscando a ver que de pronto hubiésemos algo. Llegué a mi casa, llegamos como a las 10:30 de la noche. Llegamos. Y miré el caucho otra vez, todo bien. Esta mañana, el caucho venció.
cuando veo, no, tremendo puñal, no sé, una cosa, porque no era un clavo, eso le parece como un hierro, un sable, una cosa metido, atravesado, como para que ni se le ocurra ir a poner un parche seco. Y es ese caucho. ¿Y sabe qué dije yo? El lunes, mañana lunes yo compro el caucho. Amado, a veces Dios tiene que hacer esas cosas para que usted termine de tomar la decisión. Porque si no lo hace, no lo hacemos, no tomamos la decisión. Yo dije, Señor, yo te entiendo. Tú me estás ayudando. Tú me estás quizás librando de un accidente que yo pueda tener ese caucho defectuoso. O sea, yo estoy entendiendo, Señor, completamente. Completamente. Yo voy a cambiar ese caucho. Mis hermanos, y tengo el dinero para cambiar el caucho. Gracias a Dios hay un ahorrito ahí que tenía, porque cuando uno tiene carro, es como si usted le acaba de nacer un bebé. Usted tiene que tener un ahorro ahí, un potecito ahí para irle guardando porque te va a pedir. Sí, sí, ese es el varón que el Señor me dio. Entonces yo tengo que estarle gastando. Y bueno, ahí tengo el dinero, gloria a Dios. Lo único que no tenía era la disposición. La disposición, diga conmigo, disposición. Tenemos iglesia, jóvenes, mis hermanos mayores, padres, abuelas, todos. Podemos tener la disposición de entregarle esto al Señor y poder ser limpiados. Él nos quiere limpiar. Él nos quiere limpiar. Pero necesitamos tener la disposición. Necesitamos, como esta mujer, inclinarnos en fe. Ella no sabía que iba a pasar eso. Yo no sabía que le iba a pasar a mi neumático. Pero pasó, porque Dios nos está ayudando. Aún cuando nos inclinamos, Dios obra en nuestras vidas, amado. Entonces, dispongamos en el nombre de Jesús y podemos ser libres, podemos ser limpios. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Aquí nadie le pide a nadie, confiésate. No, nosotros no somos Dios para que usted se esté confesando con nosotros. Si usted quiere drenar, abrirse con un líder que usted vea que es confiable en esta iglesia. No digo que hay gente en la que no se puede confiar, no. Pero tenemos claro que no todos quizás puedan tener la madurez de manejar un tema delicado. Tenemos que estar claros con eso. Algún día lo tendrán si ustedes también se disponen a madurar espiritualmente. Pero a menos que sea algo grave que perjudique a la iglesia y que el pastor tenga que confrontar a esa persona, ¿verdad? A menos que sea así, si es algo personal de usted, que está afectando a usted y seguramente a su familia, pues usted si quiere lo puede confesar. Si no, en la intimidad con el Señor, ponérselo. Señor, yo te entrego esto. Sí, yo reconozco que estoy haciendo mal. Lo reconozco. Yo quiero ser libre. Yo quiero, Señor, ser libre. Como decía David, examina mi corazón. Límpiame con hisopo y seré limpio. Así decía David en sus momentos más oscuros. Entonces, es cuestión, hermano. Yo creo que la palabra del día es esa disposición. Porque a la verdad, Dios está dispuesto. Dice la Biblia, a la verdad el espíritu está dispuesto. Pero la carne ¿qué? Es débil. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al espíritu o a tu carne? Al espíritu debería ser. Amén. Bien. Y yo sé, amados, que el Señor ha de limpiarles de todo mal. Yo quiero hoy, porque, ¿sabe? Lo que yo le pedí al Señor, yo estuve orando mucho por el mensaje de esta semana. Y yo le decía al Señor, mire que se lo dije. Señor, nosotros hemos venido tratando con la iglesia
pero no fuerte en el sentido de que duela para mal, sino de que duela para bien, de que haga el efecto, de que rompa, quiebre, mueras y pueda nacer como la semilla de Dios. Amén. Eso ha sido. Yo digo, Señor, bueno, hemos venido tratando esto, los mensajes que yo he llevado. La pastora Sergi la semana pasada no sabía de qué iba a predicar, no lo sabía. De hecho, le di poco tiempo, pocos días. Le dije, pastora, ¿será que puedes llevar todo el mensaje? Y ella dijo, está bien, yo voy a llevarle un mensaje a la iglesia. Y para mí, escucharle hablar en consonancia con lo que yo venía predicando, también me confirmó de que Dios está guiando la palabra que se está predicando en esta iglesia. ¿Sí? Bien, yo le dije, bueno, Señor, yo creo que hemos hablado ya suficiente sobre lo que es el pecado, sus consecuencias y lo que debemos hacer, pero Dios a veces piensa otra cosa a lo que nosotros podemos pensar. Y entonces yo le decía, Señor, yo quiero ahora, mi Dios, hablar de paz, de armonía, de unidad, Señor, de libertad. Conversando con el pastor Rafa de otros temas en estos días, y él hablaba y él decía, hablaba de libertad y nombró mucho libertad. Y entonces yo cambié mi perspectiva y dije, no es paz, Señor, dame una palabra de libertad. De libertad. Creo que la iglesia necesita ser libre. Y yo buscaba texto, mire, mi hermano, no conseguía nada. Y de repente, leyendo en los evangelios, y el Señor trajo estos textos, y yo dije, Señor, otra vez a tocar el tema relacionado con el pecado, otra vez. Y el Señor fue cuando me hizo ver, en relación con el testimonio que les conté de esta joven, me hizo ver que ya era hora de empezar a limpiar lo que ya había salido, se había hecho manifiesto. ¿Sí? Pero que tenía que ser por esta misma manera. Amén. Por eso es que nosotros, le dije a Aida también, mi hermana Aida, en cuanto a la expresión de los temas que entonó en la alabanza, tenían que ver con ese amor de Dios que no se nos debe olvidar, con lo grande y maravilloso, incomprensible que es. Y también nos exhortó a que tenemos que buscar santificarnos, ¿verdad que sí? A que debemos dejar tanta tibieza, a que tenemos que dejar de tomar las cosas del Señor con ligereza y tenemos que pararnos firmes. Y yo la escuchaba y yo decía, gracias, Señor, tú estás confirmando. Gracias, tú estás hablando a la iglesia. Tú estás hablando. Y es lo que Dios, a través de muchas personas, porque lo dije también la semana pasada, creo, algunas personas se lo dije, incluso en la reunión de jóvenes, bueno, Iván creo que no está aquí, llevando ahí un tema, tenía también, exhortando a los jóvenes también a buscar la integridad con el Señor. Amén. Entonces, bueno, pero amados, lo que quiero que nos enfoquemos en esta mañana es que esa persona que ha tropezado, esa persona que ha caído, que de alguna u otra manera se ha deshonrado, se ha perjudicado a sí misma, a otro que ha ofendido a Dios, sigue siendo nuestro hermano, nuestra hermana, y necesita que nosotros como iglesia no le señalemos, no le ataquemos, sino que le ayudemos a ser restaurado. Bien, yo voy a darle, si nos da tiempo, creo que no nos va a dar tiempo, pero
Pero bueno, dos casos que están en los evangelios de personas señaladas que mostraron arrepentimiento y fueron restaurados. Amén. El primero está en Lucas, capítulo 19. Lucas 19, verso 1 hasta el 10, voy a leer. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que de ahí de ese nombre que sale el término saqueador, los saqueadores, ¿verdad? Dice Zaqueo, que era jefe de los publicanos. ¿Qué eran los publicanos? Los publicanos eran cobradores de impuestos del imperio que oprimía a Israel. Zaqueo era israelita, pero digamos que él se arrimó, se enchufó al imperio y hacía un trabajo específico que era de opresión al pueblo, y era cobrarles impuestos, quitarles su dinero, no para tener mejores servicios públicos, no para tener mejores carreteras, no para tener derecho de frente, no. Simplemente porque yo soy quien te gobierna y tú me vas a dar de lo tuyo, a mí, para que te quede claro que yo mando sobre tu vida me pertenece. Era como una extorsión, prácticamente. Y entonces estos hombres, estos judíos, que así era Mateo también, el apóstol Mateo, eran cobradores de impuestos. Para los judíos, Zaqueo era un traidor. Él era un ladrón y un traidor. ¿Ladrón por qué? Porque el hombre era rico. El hombre tenía recursos. Aquí está pasando algo raro. Este nos está robando a nosotros. Se está quedando con algo para vivir bien. Se limpia las manos y queda bien con el imperio. Y es todo chévere. Y dice ser judío. No, lo odiaba. Era una persona odiada, repudiada, señalada. ¿Sí? Y seguramente se metía mucho con él, porque era pequeño también, bajito. Allá viene, pues, chichote de piso, a quitarnos nuestro dinero. Quizás, uno no sabe. O le decían cosas peores. Era publicano y era rico, dice la Biblia, verso 3. Este Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, procuraba verlo, pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura. Verso 4. Corriendo delante, hacia adelante, se subió a un árbol sicómoro, con el acento en la primera hora, sicómoro. Así era el árbol. ¿Qué es un árbol sicómoro? Es un árbol que es robusto, ¿verdad? Y es muy alto. Esa es la definición de ese tipo de árbol. Así es el árbol. Y se subió allí para poderlo ver, porque Jesús había de pasar por allí. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, fíjate que estaba bien alto Zaqueo, que Jesús miró hacia arriba. Lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa y me quede, pues, a descansar allí en tu casa. Entonces él descendió de prisa y le recibió, ¿está leyendo allí? Gozoso. Estamos hablando de un hombre tildado de ladrón, de traidor, que tenía tráfico de influencia, que vivía chévere a costilla de los demás. Pero este hombre estaba gozoso de recibir a Jesús. Entonces obviamente los judíos, dice el verso 7, al ver esto, empezaron a murmurar y decían que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, no es que lo estaba dando, es que ahora se estaba comprometiendo: mira, Señor, todo lo que yo tengo, la mitad la voy a dar a los pobres. La mitad de lo que tengo, que era mucho.
Y después, y no conforme con eso, él decía, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Enmendar el error. Enmendar. Cuando nosotros hace 2 semanas estuvimos hablando del caso de David, fíjate que fue lo mismo. 2 personas diferentes, cientos de años de diferencia en tiempo, en época, y ante lo mismo actuaron de la misma forma. ¿Sí? Aceptaron y buscaron enmendar su pecado, enmendar su error. Eso nos deja ver que hay un verdadero, un genuino arrepentimiento. Ahora bien, la Biblia dice que Jesús fue a posar allá en su casa. La Biblia dice que la gente vio eso y empezó a criticar. A criticar, porque no solamente continuaron con la crítica y el prejuicio contra Zaqueo, sino que ahora empezaron a atacar a Jesús también por su decisión. Pero del verso 7 al verso 8, Zaqueo de repente dijo, ¿sabes qué? Antes que te acuestes a dormir, quiero que sepas esto. No, eso no es así. Entre el verso 7 y el verso 8 pasó algo. La Biblia no lo detalla. ¿Pero qué creen que pudo haber pasado allí? Que no está escrito en la Biblia. Ay, pastor, va a especular. Usted va a especular, va a suponer, va a sacar sus conclusiones basadas en eso, en especulación. Si usted conoce bien quién era Jesús, quién es ahora Jesús, pero digo, quién era en ese momento, Cristo, y qué hacía, usted sabe lo que pasó. Y bueno, ¿cierto? Eso lo vamos a ver en el otro caso. Pero a mí me gustaría que alguno aquí me pudiese decir qué habrá pasado entre Zaqueo y Jesús en ese momento para que Zaqueo haya decidido darle la mitad de los bienes a su esposa, a los pobres, y la otra mitad a su esposa. Así que no quitan la mitad. No quitan, eso es de ella. ¿Quién dijo que no la quitaba? Míralo. No sé yo. Eso es de ella. Eso es de ella. Y bueno, y la otra mitad, él iba a pagarle al que le acusaba de que le había 4 con intereses multiplicados al 400%, que es 4 veces. ¿Qué pasó? Obviamente, amado, el Señor tuvo una seria conversación con Zaqueo. ¿Escucharon por eso? Él le habrá dicho, Zaqueo, está pasando esto, aquello, lo otro. Tú decidiste tener esa profesión, ok, pero tú has sido deshonesto. Tú has cobrado de más. Tú le has quitado a tu propio pueblo, a tus hermanos. E incluso quizás te has embolsillado pues algo del mismo imperio que te tiene trabajando para él. Tenías que entregarle 5 bolsas de moneda, le entregaste 4 y media. No, eso fue lo que recogí. Le dice, y te has quedado con algo. Entonces, picando por aquí, picando por allá, aparte de tu salario alto, jamás sale una gran riqueza. Y el Señor le habrá hablado de las consecuencias y le habrá hablado de tantas cosas. Y ahí está Zaqueo, escuchando al hombre, al Dios hecho hombre, obviamente fue quebrantado, su palabra entró como espada de doble filo hasta lo más profundo, y él reconoció, gracias mi hermano, su estado pecaminoso. Lo que no se dice, mis hermanos, lo que hoy aquí no se dice, que solamente tú
sabe. Lo que Dios te puede estar diciendo, lo que Dios te puede estar hablando, allí en tu cuarto, mientras estudias, mientras trabajas. Lo que yo sé que Dios debe estar tratando en tu corazón es lo que va a determinar que tú puedas terminar de tomar la decisión de salir adelante, de dejar ya todo atrás y empezar tu proceso de restauración. Amén. Amén. No se dice, nadie lo sabe, solo tú y el Señor lo sabe. Y lo que hoy yo te puedo decir, a manera de consejo personal, es que así como este hombre, tú puedas tomarlo de la mejor manera, escuchar a tu Dios y buscar enmendar tu error. Amén. En el verso 9 dice la Biblia, Jesús le dijo, hoy, allí viene el premio, hoy ha venido la salvación a esta casa. No le dijo a él, a esta casa. Porque lo tremendo de Dios es que así como el pecado perjudica a la persona, al ofensor, y también perjudica a la familia, a los que están más cerca, puede perjudicar incluso a la iglesia, a la que forma parte esa persona, así como es así, mirad, la bendición del Señor, la restauración del Señor, también lo es. Amén. Y fíjense que él dijo, bueno, tú me recibiste, tú estás reconociendo, tú estás enmendando o quieres enmendar. Nos imaginamos con la certeza que así fue, porque si no la Biblia no lo dijera, de que el hombre hizo tal como dijo. Dio la mitad a los pobres y le restauró 4 veces al que le dijo, no, mira, tú me hiciste eso. Y el Señor le dice, tranquilo, la salvación ha llegado a toda la casa, a toda, por reconocer. Mire lo grande y poderoso que puede ser un verdadero arrepentimiento. Como Dios puede no solo restaurar a la persona, sino que puede traer una bendición tan grande a todo aquello que rodea a esa persona. Es tremendo. Tremendo, ¿no? Por cuanto él también es hijo de Abraham, dice el Señor. Aquí, esta última parte de la palabra solamente nos está dejando claro que Zaqueo era un israelita. Cuando dice, era un hijo de Abraham. Es decir, la promesa de Dios era para él también. Y ahora llegaba el momento de que la pudiese reclamar. Nosotros como hijos de Dios tenemos promesas en nuestra vida, pero quizás nuestros errores han detenido el cumplimiento de esa bendición, de esa buena dádiva, de ese don perfecto que procede del Padre de las Luces, que están allí latentes, pero que tú necesitas subsanar lo que has vivido, has hecho, has causado, para que eso pueda venir adelante y se restaure tu relación con el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Si alguno tiene algo contra su hermano y viene a presentar ofrenda, ¿qué le dice? Deja la ofrenda. Ve y arregla las cosas con tu hermano. ¿Sí? Primero. ¿Sí? ¿Y después qué? Y después la presenta. Porque si tú la presentas, pero tienes por allá un problema desatado, entonces lo que tú estás haciendo allí es en vano. Es en vano. Porque tu relación con Dios no está bien, porque tu relación con otro está mal. Entonces, si tú tienes algo malo, la relación con Dios perjudica, se ve perjudicada. No por Dios. Él siempre va a estar con los brazos abiertos. Es por ti que no vas a poder llegar. Dice la Biblia también, el apóstol Pablo decía que nosotros debemos pedir perdón antes de pedirle a Dios otra cosa. Porque en los pecados son obstáculos a nuestra oración.
Primero, cuando usted empiece a orarle a Dios para pedirle algo, cualquier cosa, asegúrese primero de pedirle perdón al Señor. Pídale perdón, para que no haya ningún obstáculo en sus oraciones. Y va a ver que esa oración va a fluir y que Dios, conforme a su voluntad, la va a cumplir, la va a responder. Claro que sí. Dios no se hace solo con nosotros. Usted va a ver que sí, amado. Entonces, cerraba diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ratifica el Señor esto. Rapidito, para que terminemos. Si nos da, Dios mío. Rapidito. Vamos a otro caso rápido. Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Y voy a leer rápidamente desde el verso 1 hasta el 11. Juan 8, 1, 11 al 11. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces de repente los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, es decir, está Jesús, está toda la gente, así como ustedes ahí. Y entonces vinieron y la trajeron, quizá la trajeron por los pelos, forzada, arrastran. La mujer sabía que había sido sorprendida y según la ley sabía lo que le tocaba, que la apedrearan, porque la ley de Moisés eso era lo que decía. Esa mujer tenía miedo y a la mujer la arrastran, la traen y la tiran ahí en medio. Ya, hey Jesús, ven acá, queremos para que tratemos en privado. No, allí, obsérvenla, escarnézala, señalen. Esa es una adulta. ¿Sí? Esto fue lo que estos hombres hicieron. Porque ellos no estaban interesados en la restauración de esa mujer, no. Ellos ni siquiera estaban interesados en que esa mujer fuese juzgada. Ellos lo que estaban era interesados en perjudicar a Jesús. En perjudicar. En ver cómo lo tentaban y lo hacían caer. Bien. Entonces le trajeron a esta mujer que había sido sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Verso 4. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Es decir, la agarraron infragante. ¿Sí? La agarraron infragante. Ahora bien, ¿qué necesita esa mujer ¿qué necesitaba esa mujer para cometer adulterio? Y ahí nos estamos. ¿Cómo una mujer puede cometer adulterio? ¿Cómo? Dígalo duro. Un hombre. Un hombre ajeno. Un hombre casado. Puede ser. O la casada era ella también. Quizás el hombre no era casado y la casada era ella, quizás. Pero lo cierto es que allí había adulterio. No era fornicación solamente, porque si hubiese sido, no, él es soltero, ella es soltera, y hicieron ese acto indebido sin casarse, eso es. Pero no es eso. Está diciendo detalladamente adulterio. Así que o tenía esposo, o el hombre era el que tenía esposo. Una de las dos. Perfecto. Claro eso. La sorprendieron. Pero trajeron fue la mujer. Y al hombre no. Al hombre no lo trajeron. Porque la cosa era con ella. Los teólogos dicen que posiblemente el hombre era uno de los mismos escribas y fariseos. De los mismos de ellos, pues, de su curruña. Entonces no se iban a señalar entre ellos mismos. No. Porque de pronto, bueno, lo señalamos a él, ¿no? Entonces él sabe lo que yo hago también. Entonces me va a señalar a mí. Y ahí vamos a salir todos chispeados, como dicen los maracuchos. ¿Sí?
cultura al hombre no era castigado. Los únicos que apedrearon en Israel fueron a los que hablaban o usaban a Jesús, los que compartían con Jesús, los mismos escribas y los mismos fariseos. Pero por medio de la ley no la hacían valer a los hombres, sino más que todo a las mujeres. Porque te acuerdas de Tamar, cuando Tamar adulteró con Judas, ¿verdad? Que él fue el que a ella fue la que le dijeron cuando estaba en estado, le dijeron, pero a él no le hicieron nada y él era el dueño del báculo y ahí estaban las pruebas. Sí. Por eso es que a ella no le hacen nada, porque él era el culpable. Entonces por eso la dejan así, la dejan pasar. Pero antes era por eso, por la ley, la cumplían era a las mujeres, a los hombres. Ok, pero la ley sí lo decía. Sí, La ley, gracias, Wilfredo. Yo creo que los que escucharon, él está diciendo, la ley decía que ambos, la ley en cuanto al adulterio decía que el hombre y la mujer, los dos debían ser castigados, apedreados, lapidados, los dos. Pero en Israel se creó la cultura, una mala cultura, de que solamente la mujer era castigada y el hombre lo dejaba salir. Muy malo eso. Pero era verdad. Eso era parte de la cultura, aunque Dios no lo había establecido así, porque Dios es Dios justo. Entonces, bueno, vienen y le dicen estas cosas. Y todavía le traen la palabra al Señor y le hacen referencia y le dicen, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Ahí lo dicen a la mitad. Dice, apedrear a los que cometen eso. No, eso es lo que dice. A tales mujeres le dice. Tú pues, ¿qué vas a decir? ¿Qué dices? Entonces, más esto lo decían ellos para tentarle, para poder acusar a Jesús. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Allí viene, ¿verdad?, una teoría teológica que dice que Jesús allí estaba escribiendo los nombres, porque bueno, Jesús, ¿qué quería Jesús? Hacerlo sentir mal porque como que no le prestaba atención, no le daba mayor importancia. Jesús estaba escribiendo el texto que estaba enseñándole a las multitudes para que no se le olvidara. ¿Qué estaba escribiendo? ¿Por qué Jesús tenía que escribir algo en la tierra? Entonces los teólogos teorizan que allí Jesús estaba colocando el nombre de todos los hombres presentes allí acusando a la mujer que habían cometido adulterio. Y estaba poniendo los nombres, tal. Entonces, y como estos hombres insistían en preguntarle, él se enderezó y le dijo, ¿verdad? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Eso fue todo lo que el Señor le dijo. Ahora, mucha gente cree que esta palabra quiere decir que no podemos juzgar a los demás. Que no podemos juzgar, que como todos pecamos, no todos somos pecadores. Todos pecamos. Recuerden lo que yo siempre he dicho, el Hijo de Dios es redimido. El pecado no somos esclavos del pecado ya, ni de la muerte, ni de Satanás. Somos redimidos, pero pecamos, fallamos. Todavía no hemos sido completamente perfectos. Entonces, bueno, como somos pecadores todos, entonces no podemos juzgar como nosotros. Eso es mentira. Eso no es así. La Biblia nos enseña en muchas partes donde los mismos líderes del pueblo juzgaban casos, como el de Salomón cuando llegaron las dos mujeres a ver quién era la que decía mentira y quién era la que decía verdad. Y Salomón se acuerda, vamos a partir el niño en la mitad. Era cuando Moisés tenía muchos problemas que le venían y le decían, Moisés está pasando esto, Moisés está pasando lo otro. Vino su suegro Yetro y le dijo, mira Moisés, tienes que establecer jueces, tú no puedes atender miles de personas, no te alcanza el día, establece jueces.
Y entonces ellos ahí van a ir tratando con grupos de 50, de 100, y los casos más graves, bueno, sí, que te los traigan a ti. ¿Para qué? Para que lo juzgues también. Entonces, sí, podemos juzgar, pero no juzgar para condenar, sino para dar un veredicto conforme a la palabra. ¿Sí? Conforme a la palabra. Bien. Entonces, estando claro de eso, él te inclinará a seguir escribiendo, menganito, y empezó. Entonces dice la Biblia, pero ellos, los escribas, los fariseos, los que estaban acusando ahí, al oír esto, al oír que el que esté libre del pecado, en pocas palabras, el que no haya sido adúltero también, que no haya sido adúltero, que agarra, toma la primera piedra y se la tira a esta mujer. Y dice la Biblia, a lo que estos hombres escucharon el reto de Jesús, y dice, acusados por su conciencia. Jesús no le dijo, tú eres un adúltero, tú eres un adúltero, tú eres un adúltero, tú eres un adúltero, tú eres un adúltero. No. Ellos mismos, su conciencia, les acusó. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, es decir, hasta los más jóvenes, hasta los que venían. Todos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que todos, no la mayoría, todos cometieron la falta de adulterio. Todos. Todos. Increíble, ¿no? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba ahí en medio. Obviamente también estaba toda la multitud que estaba escuchando una predicación y se estaban calando toda la película. Se estaban viendo toda la película completita. Dígame si ahí estaban las esposas de esos escribas y de esos fariseos. ¿Qué les habrá esperado a esos hombres allá en su casa? Bueno, sus consecuencias los alcanzaron también. Quisieron hacer una gracia y les salió tremenda moriquera. Entonces, verso 10 dice, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino solamente a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó al final. Le dice, ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Porque ya lo leímos, el Señor no vino a condenar, vino a salvar. Sí, Señor, a rescatar lo que se había perdido. El Señor le dijo, vete, pero le dejó algo claro, no peques más. Vete, no peques más. Yo le voy a pedir, amados, que puedan ponerse sobre sus pies, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta aquí. Y yo quiero decirles hoy, iglesia, algo, para que nos pueda quedar claro a todos, para que nos pueda quedar claro a todos. Cuando una persona entra en un proceso de restauración, ¿verdad? En el cual el Señor tiene que ir limpiando su corazón, su alma, su mente, su conciencia que los acusa, porque eso que dice por ahí tiene la conciencia sucia. Sí, es una manera de decirlo. Están allí los pensamientos acusados, está el mismo enemigo que fue el que te incitó a que tú hicieras eso, te metió en tentación y caíste, mordiste el anzuelo. Está él ahí porque tú viste, tú lo hiciste, ya tú no vales nada, ya Dios no te quiere, ya nadie te va a querer, no sirve, ¿viste? Y que querías ser pastor tú, y que, ay, mira, y que pretendía que Dios te iba a ayudar a ser un tremendo profesional próspero y todo lo demás. No te mereces nada, nada te mereces. Allí vienen esos pensamientos. Ahí es donde el Señor tiene que obrar. Pero como les digo, esto no es cuestión de tiempo. ¿Cuánto se tarda eso? ¿Cuánto tiempo se necesita? ¿Un mes? 2 meses, 1 año. Mis hermanos, la restauración de una persona
con tiempo. Aquí no es que la iglesia escribió una regla y dijo, si una persona falló, la vamos a meter en un proceso de disciplina, ¿verdad? Y vamos a empezar a restaurar. Y eso va a durar 45 días. Eso no está escrito, porque eso no es así. El único que tiene tiempos exactos es Dios. Dios es el único que sabe cuándo inicia y cuándo termina las cosas. Mi hermano pastor, pero entonces, ¿cómo sabe uno? Uno puede tener una idea de algo. ¿Hay algo que lo determine? Sí, hay algo que lo determine. Nuestra restauración está determinada por nuestra disposición. A medida que usted y yo nos dispongamos, menguemos para que sea Dios obrando en nuestra vida, creciendo en nuestra vida, vamos a poder ser sanados. Vamos a poder ser sanados. En esta mañana vamos a hacer una oración y vamos a poner en las manos del Señor, como se lo decía temprano, vamos a poner en las manos del Señor eso que nos está atormentando, eso que nos está quitando el sueño, eso que está provocando en nosotros estrés. Quizás algunos ya están viviendo con ansiedad, quizás algunos pues están viendo, no sé, cosas y dicen, Dios mío, estoy siendo atormentado. Quizás unos no pueden hacer lo que hacían cotidianamente porque solo pensar en eso no los deja vivir tranquilos. Su paz ahí. Se sienten cargados, pesados y no, obviamente no pueden avanzar, sino que se están hundiendo más, amados. Y en la mañana de hoy es para que podamos todos salir de aquí en paz, libres, amados. Podamos salir a cuentas con el Señor y empezar nuestro proceso de limpieza y restauración. Vamos a decirle al Señor, Señor, hemos escuchado tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, hemos escuchado estos testimonios, Dios. Mi Dios, esta palabra ha revelado en mis pensamientos, en mi vida, en mi alma, Señor, en mi corazón, que yo he estado viviendo y haciendo estas cosas. Yo necesito que tú puedas perdonarme, que tú puedas limpiarme, Señor, de toda maldad. Que yo pueda ser curado, Señor. Que todo eso que ha salido a la luz, que ha brotado, que lo conozco, quizás solamente yo, pero que es más que suficiente para saber que es terrible, Señor, y es vergonzoso. Padre, yo quiero entregarlo en tus manos. Yo quiero avanzar. Señor, yo quiero seguir, Señor, obrando a tu favor, Señor, predicando tu palabra, cantándote alabanza sin cargos de conciencia, Señor. Yo quiero, Señor, estar delante de tu presencia sin sentirme indigno, Señor. Sin sentirme, Señor, indigna, Dios. Padre, yo quiero sentir esa restauración que sintió esa mujer adúltera, Señor. Que a pesar de lo grave, público y vergonzoso que fue su pecado, Señor, esa mujer salió alegre, contenta, porque su vida fue guardada. Porque tú, Jesús, pudiste darle esa palabra y ese consejo que la llevó a una vida de eternidad junto a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú, mi Señor, te fijaste en cada uno de nosotros sin importar nuestra condición, sin importar, Señor, nuestro intelecto, nuestros estudios, nuestro físico, Señor, nuestras capacidades, sin importar nada, Señor. Simplemente tú miraste y nos viste, Señor, y decidiste posar en nuestro hogar junto a nosotros, Señor. Y nos hablaste en secreto, Señor. Y nos redargüiste de nuestro pecado, de nuestra falta. Nos develaste
quiero entregarte en tus manos, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar a cuenta contigo. Y yo sé, Señor, que como lo dice tu palabra, tú eres fiel, tú eres justo para perdonarnos, para limpiarnos de todo mal, Señor. Señor, gracias porque yo sé que mis cargas tú te las vas a llevar. Aquí están, todas, Señor, para que no me opriman más, para que no me esclavicen más, para yo poder en paz acostarme y así mismo, Señor, dormir, porque solo tú me haces vivir confiado, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdame también, Señor, a inventar, porque eso lo dice tu palabra, que no solo confesar, entregar, sino también inventar mi error. Y con eso te demostraré que estoy verdaderamente arrepentida. Y con eso, Señor, yo voy a comenzar a disfrutar de tu salvación, Señor. Y como dijo David, Señor, devuélveme el gozo, Señor, que viene con tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús, amado Dios, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gracias. Y no quiere decir que esa persona que tiene a su lado va a tener algo raro, no. Pero usted agarre, abrácela y dígale: te amo. Tú eres mi hermano,